Ayer le dije a mi esposa, quiero ir a dar esa conferencia con mi corbata de Star Trek, de Viaje a las Estrellas. Mi esposa me dijo, no tienes quizás la personalidad para hacerlo. Hoy me presento ante ustedes con mi corbata de Viaje a las Estrellas. Y quiero decirles por qué. Tiene que ver con el discurso de Carmen, cuando habló de unos alienígenas lectores. En la mitad de la corbata está el señor Spock. Y hace unos meses Leonard Nimoy murió. Y fue una noticia que sacudió prácticamente a todos los periódicos y noticieros del planeta. Pero realmente a quien debo agradecer que se haya atrevido a invitarme a abrir este congreso es a Carmen Barbo. La pasión por la lectura que ha mostrado siempre a través de toda su vida Carmen Barbo se ha expresado en que haya sido una estupenda editora y que haya sido una directora inmejorable de Fundalectura. No es solamente la pasión, sino la dedicación permanente a la lectura, que significa, por ejemplo, caminar por las bodegas donde están miles y miles de libros para que empaquetados puedan llegar a todos los municipios de Colombia. Pero también hacer que en los puntos, en los diversos puntos de una ciudad, en los parques, se lea, que las bibliotecas se pregunten sobre qué significa hoy la lectura, los libros, el leer. Ahora que Carmen ha decidido no seguir en Fundalectura, ahora yo creo que todos los que estamos cerca al mundo de las ideas, de los libros, de los sueños, de la imaginación, debemos agradecerle una gestión que ha sido verdaderamente memorable. Muchas gracias a Carmen Barbo. Voy a dividir mi exposición en 3 puntos, solamente utilizaré la humilde palabra y un vaso con agua, eso fue. Dirijo un centro de tecnologías muy sofisticado, pero no utilizo el PowerPoint. Las 3 partes de mi exposición son: la primera, ¿por qué una travesía de lectores? ¿Qué significa? ¿Qué creo que signifique la travesía de los lectores? ¿Y por qué los lectores y las lectoras están permanentemente en travesía? El segundo punto será entonces, y creo que por esa razón me debió invitar Carmen, una mirada retrospectiva a 15 años de lo que ha sucedido, en mi opinión, sobre la lectura en Colombia y la emergencia muy fuerte de la lectura digital. Esto lo puedo hacer porque he participado directamente en los 3 estudios nacionales de lectura que Colombia ha hecho en buen momento, y ya sea en el estudio del 2000, en el estudio del 2005 y en el estudio del 2014, y tener 15 años, tener ese privilegio de 15 años para observar qué ha sucedido en esos 15 años, pues yo creo que puede garantizar que tenga algunas ideas que exponer ante ustedes. Y finalmente, en la tercera parte haré una breve lectura, una pequeña lectura sobre la travesía de los lectores. El primer punto, ¿por qué la travesía? Lo he dicho ya, por el despliegue en el tiempo de 15 años, un país que puede decir qué ha sucedido en los últimos 15 años en lectura es un mejor país, es un país más informado, es un país que le da importancia al leer como un hecho central de la cultura y de la vida de la sociedad.
En esos 15 años o en ese tiempo, entonces se puede tener la constatación de cambios tanto en el entorno de la lectura. No solamente cambia la lectura, cambian los entornos en que la lectura se da, entornos simbólicos, entornos económicos, entornos sociales y políticos de la lectura, pero constatación de los cambios en las propias prácticas de lectura. Cómo se leía en el año 2000, cómo se lee en el año 2015. En ese periodo también se pueden constatar las tensiones de la lectura en la vida cotidiana de los colombianos y las transformaciones de la lectura en su ubicación en lo que hemos denominado los consumos culturales, porque junto a la lectura está la música, y al lado de la música el cine y el video y los museos y los centros históricos, es decir, todo el entramado, todo el tejido de la vida cultural de los colombianos. Cambios en los soportes, modificaciones en los soportes, en los usos y en los fines de la lectura. Yo creo que asistimos en estos años a una de las transformaciones más radicales de los soportes y de los usos de la lectura. Y cambios en la arquitectura institucional de la lectura, ya sea los cambios que se experimentan en la industria del libro, en las políticas nacionales o locales de lectura, en el significado de los espacios del leer, por ejemplo, de las bibliotecas, en el papel de la cultura en la educación. Todo eso se alcanza a ver en la travesía de los lectores. Pero ¿por qué la lectura está en travesía? ¿Por qué afirmo que la lectura está en travesía? Me llamó mucho la atención ver la palabra travesía en el diccionario, y particularmente en un diccionario que prácticamente es mi almohada, porque me provocan los sueños más sofisticados y emocionantes, que es el diccionario de doña María Moliner. No sé cuánto se ha dormido sobre doña María Moliner, pero sobre el diccionario de María Moliner duermo. Y ahí busqué la palabra travesía y había dos sentidos que casaban exactamente con mi idea de que estamos en una travesía. No estamos en un cataclismo, no estamos en un terremoto, estamos en una travesía. Travesía, dice ella, es la pequeña calle que une dos grandes calles. Esto es perfecto. La lectura en términos de travesía estaría en los entrecruces que están transformando la cartografía simbólica de una nación, en este caso de Colombia. Pero lo segundo es que dice que travesía es un viaje, y es un viaje, dice María Moliner, en el aire o en el mar. Lo que me llama la atención es que María Moliner no dice que la travesía es un viaje en tierra, sino en el aire y en el mar. Es muy interesante este viaje por mar o por aire que define la travesía. El leer primero siempre es una travesía. Entonces, el ejercicio de leer, la experiencia de leer para cada uno de nosotros siempre es una experiencia de que estamos viajando, de que estamos entrecruzándonos entre calles, de que estamos caminando, de que estamos en una aventura. Y podría ser vista la lectura como travesía, y habría muchos elementos para hacerlo. Lo segundo es la lectura como hecho socioantropológico, está siempre en travesía. Voy a señalar algunas características de travesía, pero ustedes por favor compongan esta especie de mapa de la lectura como travesía. Primero, estamos, y por el tema de este seminario, en una travesía de lo analógico a lo digital.
que no olvida lo analógico, que de ninguna manera echa atrás lo analógico, sino que establece un entrecruce, es decir, una travesía entre lo digital y lo analógico. Alguien me dijo que yo era una suerte de monje que me habían nombrado en un monasterio electrónico. El Centro Ático es un lugar electrónico, es una estructura multimedial articulada electrónicamente. Bien, en esa estructura multimedial, alguna vez una profesora de animación experimental, una de las grandes animadoras colombianas digitales, con mucha timidez me dijo en una reunión, ¿será que aquí en Ático podremos tener un Betamax? Entonces yo le respondí, mire usted, profesora, usted podrá tener un Betamax, un VHS, una plataforma digital y podrá tener incluso tantam, tambores y humo. Todo eso podrá tener. Lo único que le pediría es que el humo si no se saliera a los corredores, pero si lo puede mantener en su laboratorio, haga humo en su laboratorio, porque el humo tiene una textura, tiene un lenguaje, tiene unas gramáticas, tiene unas posibilidades simbólicas, como las puede tener el tantam, y eso unido a la plataforma digital, y eso sumado a la perspectiva analógica de un Betamax, da cada vez mayores posibilidades expresivas. Lo que usted puede tener, profesora, es una cantidad de posibilidades de expresión. Bien, la última máquina que he traído al Centro Ático, al monasterio, es una máquina que bellísimamente se llama Duality. Un ingeniero se fue hasta Inglaterra para traerla, que es una consola de sonido, pero se llama Duality. Es un híbrido. Yo fui a hacerle una visita ceremonial especial para conocerla. Pero Duality, ¿por qué Duality? Porque nos dimos cuenta que nuestros estudiantes de ingeniería de sonido estaban haciendo sonido a partir de la mirada, a partir de la visión, a partir de la lectura de la música en las pantallas digitales del computador. Y mientras hacían esto, descuidaban el hacer música a partir del oído. Duality es una máquina que a la vez es analógica y a la vez es digital. Y mientras ellos están de pronto en el lenguaje, en el mundo, el universo de lo digital, se espicha un botón y la máquina empieza a exigirles que como los sonidistas del pasado empiecen a utilizar también las posibilidades del escuchar. La revolución digital de nuestro presente, ha escrito Roger Chartier, modifica todo a la vez, dice, los soportes de la escritura, la técnica de su reproducción y diseminación y las maneras de leer. Tal simultaneidad resulta inédita en la historia de la humanidad. Bien, esa es una primera travesía. Son entrecruces entre lo analógico y lo digital. Hay una segunda que quiero insinuar, que es la travesía de modalidades y soportes, que está relacionada con la que hemos visto. Lectura de chat, de blogs, lecturas en pantallas, lecturas en teléfonos, lecturas de muchas modalidades hechas a través de muchos soportes. La tercera es una travesía de lo lineal y deductivo a lo abierto y relacional. Oigamos esta afirmación también de Chartier. Al mismo tiempo que modifica las posibilidades del acceso al conocimiento, la revolución digital transforma profundamente las modalidades de la argumentación y los criterios o recursos que puede movilizar el lector para aceptarlas o rechazarlas. Más adelante voy a mostrar, ahora, inmediatamente, que además de ser una travesía
de lo lineal hacia lo relacional es una travesía también hacia nuevas formas de la prueba, que es fundamental en la escritura, por ejemplo, y por supuesto en la lectura. Por un lado, continúa Chartier, la textualidad electrónica permite desarrollar las argumentaciones o demostraciones según una lógica que ya no es necesariamente lineal ni deductiva, tal como le implica la inscripción de un texto sobre una página, sino que puede ser abierta, expandida y relacional gracias a la multiplicación de los vínculos hipertextuales. Y no es porque no haya habido relacionalidad en el texto escrito, por supuesto, en el códice, en el rollo, en el libro y después en los géneros, por supuesto, pero ahora hay el joven, el niño, el adulto, la persona que navega, tiene una disponibilidad de relación con lo musical, con los sonidos, con las imágenes, con otros sitios, etcétera, que es verdaderamente importante. La siguiente travesía es una travesía del conocimiento y de la prueba. Las pruebas, por ejemplo, el sistema de pruebas de la escritura, las que uno halla en un libro, son, por ejemplo, las notas a pie de página, las citas, esos salteadores de camino de que habla Walter Benjamin, y además de las citas, las referencias, por ejemplo, todo el sistema referencial que es tan importante en la escritura. En ese sentido, también dirá Chartier, la revolución de la textualidad digital constituye una mutación epistemológica que transforma las modalidades y acreditación de los discursos del saber. Hay entonces mutaciones del conocimiento que posibilita este nuevo universo digital y nuevas maneras de acreditar el saber, que se acredita a través de un pequeño video, que acredita a través de una estrategia transmedia, etc. Hay una travesía de los usos, que voy a mostrar más adelante en el caso colombiano, cómo se presenta. Es muy interesante lo que se observa en este punto en los estudios hechos en Colombia. Y existe una travesía muy interesante, yo la planteé en mi primer escrito sobre la situación de la lectura en Colombia en el 2001, a partir de la encuesta del DANE, que es la travesía de la lectura con otras prácticas culturales. Es decir, que para hablar de lectura, yo recuerdo que no sé si ya fue en el primero o en el segundo estudio, quizás fue en el primero, yo le hice una pregunta a los econometristas. Los econometristas, como ustedes saben, son gente muy seria, son gente muy responsable, son gente que saben leer los datos, que no permiten lecturas apócrifas de los datos. Son gente seria. Entonces a esa gente seria yo le dije, señores, yo quisiera saber cómo son los no lectores. Entonces un econometrista me respondió, recuerde usted que esto es un estudio sobre lectura. Le dije, precisamente por eso quiero saber los no lectores, cuyo porcentaje es mayoritario en las encuestas de Colombia y en muchas de las encuestas de la región. Hay más no lectores que lectores. Pero yo quería saber quiénes son, de qué edad son, dónde habitan, por dónde circulan, qué hacen, cuáles son sus profesiones, qué nivel educativo tienen, etc. Pero cuando los econometristas realmente se disgustaron conmigo, fue cuando les pregunté, les hice la siguiente pregunta. Les dije, díganme por favor cómo son aquellos colombianos que no leen libros, que no leen revistas, que no leen periódicos y que sola y únicamente leen por internet. En ese momento sí el econometrista me miró en una mezcla entre perplejidad y algo de una sensata ira y me dijo, eso sí no lo voy a hacer.
Entonces yo le dije, yo le ruego, por favor, que me lo diga. Entonces el econometrista me respondió, pero esa es una población estadísticamente deleznable, me dijo. Entonces yo le respondí, pero tienen el virus. Tienen el virus. En ese momento eran 40.000 colombianos, 40.000 de una población medida en la encuesta continua de hogares de 12 millones de personas. De entre 12 millones, 40.000. El tiempo, el paso de los años nos ha mostrado que esa población se ha aumentado sensiblemente, se ha diversificado, que los soportes tecnológicos con los cuales están trabajando ha aumentado, que el mobiliario electrónico se ha modificado sustancialmente y que el panorama de eso que llamamos ecosistema digital o virtual se ha modificado, se ha transformado sensiblemente en Colombia. Bien, ¿cómo se conectan la lectura con la música, la lectura con el video, la lectura con el cine, la lectura con la internet, etcétera? Creo que es fundamental, como también como otra de las travesías. Y finalmente, dos travesías más. La travesía de la totalidad de la discontinuidad. Esta es una travesía fundamental. La lectura frente a la pantalla es una lectura discontinua, segmentada, atada más al fragmento que a la totalidad, aunque evidentemente también hay lecturas de totalidad en los soportes electrónicos, pero mucho más esa lectura fragmentada del WhatsApp o de ciertos chats o de un Twitter de 140 caracteres, etcétera. Y finalmente hay una travesía de los tipos de lectores, es decir, la tipología del lector está cambiando entre el lector de libros tradicional, el lector de periódicos que está modificándose también muy fuertemente, el lector de revistas, el lector de blogs, el lector de chat, el lector de correo electrónico. Hay una diversidad, una heterogeneidad de los lectores muy, muy emocionante, muy interesante. Entonces destaco travesía de lo analógico a la digital, travesía de modalidades y soportes, travesía de lo lineal y deductivo a lo abierto y relacional, travesía epistemológica y de la prueba, travesía de los usos de la lectura, travesía de la lectura en los entrecruces con otras prácticas culturales, travesía de la totalidad a la discontinuidad y travesía de la diversidad de los lectores. Señores, he finalizado, y señoras, he finalizado el primer punto. Entro entonces al segundo. ¿Qué paisaje he podido observar en la travesía en estos años que he participado en los estudios nacionales de lectura? Toda travesía constata y crea un determinado paisaje. Por lo tanto, en estos 15 años, del 2000 al 2015, existen una serie de rasgos y transformaciones de las prácticas de lectura en Colombia, y algunos de esos rasgos que ustedes conocen, que ustedes sienten, que ustedes gestionan, que ustedes trabajan en sus bibliotecas, que ustedes trabajan en sus escuelas, los conocen, pero quisiera señalarlos, que no están muy alejados de los rasgos que presiden las transformaciones en la lectura en otros lugares. Primer punto que quiero destacar es que la modernización del país se hace de la mano también de la lectura. La lectura es un elemento central de la modernidad y de la modernización de Colombia. Ser modernos en un momento determinado supuso ser ilustrado, y ser ilustrado requería leer, es decir, estábamos frente a una modernidad lectora que incluye, pero que también excluye. La lectura entonces empieza a incorporarse activamente en todos los procesos educativos. Leer en la escuela empieza a ser fundamental.
Bien, el carácter de inclusión es importante, como lo es también el carácter de que hay muchos que quedan por fuera de ese mundo al que se entra a través de la clave de la lectura. Esto es importante por lo que va a suceder en un segundo rasgo que quiero señalar, es que en los años 30, durante la llamada República Liberal, existe un proyecto incluyente de lectura, sobre el cual yo solamente puedo sugerirles a ustedes que lean los estudios de Renan Silva sobre las transformaciones, más bien los desarrollos de la política cultural durante la República Liberal en los años 30, y 2 capítulos les recomendaría leer del libro de Renan Silva. En general todos los libros de Renan Silva sobre historia cultural son verdaderamente sobresalientes, que es el libro sobre lo que significó la aparición de la Radiodifusora Nacional, el capítulo sobre la Radiodifusora Nacional y el capítulo sobre la política cultural de los 30, referida fundamentalmente a temas como por ejemplo la propuesta de las bibliotecas, de la Biblioteca Aldeana. Pero esta época, los 30, es precisamente la misma época en que ya aparece la radio. 20 años después va a aparecer la televisión, que van a tener los dos como medios electrónicos una importancia decisiva en la transformación de las prácticas de la lectura. Bien, tercer rasgo. En el 2000 ya empieza a notarse una caracterización de los lectores y de la lectura. El estudio que, entre otras cosas, promueven la Cámara Colombiana del Libro, Fundalectura, los Ministerios de Cultura y de Comunicaciones, el CERLAC lo señala, los lectores ya empiezan a tener una caracterización más estadística, más en las cifras nacionales. Tienen de 25 a 55 años, es decir, nos está diciendo que la lectura se ha ubicado en los niveles de edad de los más jóvenes. Los jóvenes son lectores, y son lectores, lo veremos entre otras cosas, por su presencia en lo educativo. Las mujeres son más lectoras que los hombres, con lo cual demuestran una estadística que es una estadística, por lo menos que yo la he visto en prácticamente todos los estudios de lectura en los países de habla hispana. Y hay un grupo muy grande de no lectores que tienen que ser convocados, digamos, para no solamente los estudios sobre lo que está pasando en la lectura, sino para las políticas generales de la lectura. Bien, en ese sentido, la edad, el nivel socioeconómico y el nivel educativo tienen una presencia muy importante en las prácticas de lectura. Ya en el primer estudio del año 2000 y más fuertemente en el del 2005, se experimentan tensiones entre la lectura instruccional y la lectura por placer. Aquí habría un capítulo entero. ¿Qué significa esa tensión entre la lectura que es obligatoria en el ámbito escolar y la lectura que es el resultado de las decisiones de la autonomía, que es el resultado de que alguien quiere leer simplemente por gusto o por placer? Entre otras cosas, si ustedes consultan la última encuesta de consumo cultural del DANE del 2014, y Colombia también tiene una tradición interesante en estudios sistemáticos de consumo cultural. Está la encuesta del 2007, la encuesta del 2008, la encuesta del 10, del 12 y del 14, y cada 2 años se está haciendo, y allí está involucrado el módulo de lectura. Ustedes podrán notar que por primera vez, yo creo, aparece ya un movimiento hacia arriba de la lectura en Colombia, claramente señalado por la encuesta, y pueden encontrar cuáles son las modalidades de consumo cultural que han crecido y cuáles son las que han decrecido. Pero también en esa encuesta pueden observar que el mayor motivo de lectura en Colombia, por lo menos dicho por las personas, es el gusto, y esto es un elemento muy importante, lo que significa leer por gusto en tiempos
en tiempos digitales. Y la otra es la tensión entre la lectura provocada por el hecho de que la lectura sea considerada como parte del desarrollo personal. Yo creo que en eso Colombia también tiene unas cifras y unos índices muy interesantes. Bien, en estos 15 años de estudios de lectura, se puede observar la importancia que tienen dos figuras en los hábitos de los lectores, en crear hábitos de lectura. Uno son los profesores siguen tuvieron en el primer estudio del 2000 más fuerza, después bajó, pero los maestros son decisivos en la lectura. El problema, la pregunta que debía suscitarse es, ¿qué pasa cuando tenemos niños de 5 años que quieren leer y que entran a el proceso educativo, pero no necesariamente salen más lectores al finalizar eso? ¿Qué es lo que pasa? No quiero generar interpretaciones rápidas sobre un tema que es bastante complicado. Bien, y la segunda figura, y hoy en día la figura más importante en la generación de hábitos, es la madre, es la mujer que le lee, es la madre que lee en voz alta a los niños, es esa lectura que se va insertando en el entramado de la vida cotidiana de los niños. Bien, otro rasgo de esta travesía es la transformación del entorno cultural y sobre todo del entorno del entretenimiento. La lectura se reubica en un nuevo ordenamiento cultural. Este es el punto central. No es que hagamos lectura por computador o que los muchachos puedan leer en WhatsApp, los WhatsApp que se lanzan, etc. Ese no es el problema. Yo creo que no es que estemos solamente frente a una gran revolución tecnológica. No creo que sea el problema. Es que estamos frente a un nuevo ordenamiento y desordenamiento cultural. No solamente le pasa al leer, le pasa también a la música, le pasa también al cine, le pasa también a los museos, le pasa a las bibliotecas. Hay un nuevo ordenamiento de los saberes, de las sensibilidades, de la imaginación, de las formas de relacionarse, que son finalmente ese nuevo ordenamiento el que impacta sensiblemente el significado de la lectura. Bien, en los 15 años otro trazo que se muestra, que se evidencia, son los cambios producidos en la lectura, más bien en el contexto de la lectura, por la aparición de la televisión, de la cultura de la imagen y claramente de las nuevas tecnologías, en el sentido en que los procesos de recepción de los productos audiovisuales demandaron otras claves de interpretación, otras conexiones simbólicas, otros usos sociales diferentes a los que durante siglos habían propuesto los libros y la lectura. En ese sentido, quiero señalar que los colombianos llegamos al nivel que tenemos hoy en día de acceso a la televisión, que es más o menos en las encuestas de consumo 96-97% de los colombianos accedemos a la televisión en 30 años. Los estudios que he hecho después para el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación sobre cultura digital muestran que el teléfono celular llegó a esos mismos niveles en 5 años. Es un tema que habrá que revisar con mucho más cuidado. Sabemos que la industria de la televisión se convirtió en una industria global con centros de producción tan fuertes que tenían la capacidad de abastecer los mercados más lejanos de la manera más rápida y exitosa. Con buena razón, los analistas norteamericanos dicen que la televisión norteamericana está viviendo en este momento su segunda edad de oro, particularmente con las series televisivas. Y muchos de ellos sostienen
una especie de anatema, y es que la forma novela, la novela tal como la conocemos, hoy en día tiene una de sus manifestaciones en la forma de las series norteamericanas que tienen tanta difusión, no solamente en Norteamérica, sino en todo el mundo. Bien, entre el 2000 y el 2005, en 5 años, cuando hicimos el segundo estudio nacional de lectura, la lectura de libros en Colombia se desplomó un 30%, la lectura de periódicos y revistas subió un punto, y la única lectura que creció en Colombia fue la lectura en Internet, que se duplicó en todo el país y se triplicó en Bogotá. Esa es una constatación de una importancia central. Primero, la caída de lectura de libros, y luego el hecho de que la lectura de periódicos solamente haya subido un punto. La lectura de periódicos no subirá más. Mejor dicho, lo que se están cayendo son los periódicos tal como los conocemos. En alguna discusión pública con el director del periódico El Tiempo, yo fui ombudsman, yo fui defensor del lector del periódico El Tiempo, durante 3 años, del año 2000 al 2003, fui defensor del lector. En alguna discusión pública con Roberto Pombo, el director del Tiempo, él decía que Colombia tenía una suerte de bono periodístico, es decir, que los periódicos iban a mantenerse un poco más que lo que se han mantenido en Europa o en Estados Unidos. Y yo le decía, recuerda, Pombo, que todo bono se paga, que la característica de un bono es pagarlo después. Y 2, recuerda también que en América Latina hace unos años se hablaba del bono demográfico, que teníamos los latinoamericanos un bono demográfico. Es decir, que éramos un continente de jóvenes. Pues bueno, ya empezamos a pagar el bono. En el 2030 ya no seremos un continente de jóvenes y empezaremos a ser un continente de viejos. También como ya lo son países europeos. Ya digamos que todas las decisiones demográficas de los 20 años o 30 años anteriores ya empiezan a cobrar el bono. El bono periodístico se va a acabar, como el bono de televisión. Yo lo he dicho en muchas reuniones. Eso que llamaban televisión abierta, eso ya plantéenlo como una especie de dinosaurio. Eso es una especie en vía de extinción. Cada vez habrá menos televisión abierta, cada vez más televisión a través de soportes electrónicos, Smart TV, televisión por streaming, acceso directo a bancos de video, etc. Bien. Hay una serie de reflexiones que quizás no podré hacer, pero que están en el texto, y son reflexiones acerca de la variación del ecosistema digital colombiano y por lo tanto las transformaciones y los desafíos que la lectura tiene frente a esas variaciones. Pero las enuncio muy rápidamente. Primero, estamos ante la transformación del equipamiento cultural de los colombianos, cada vez más partícipes del equipamiento digitalizado. 2, ha aumentado y aumenta el crecimiento de computadores fijos en porcentajes que ustedes mismos se sorprenderían. 3, aumentan las reglas de uso, particularmente en las familias de estratos 1, 2 y 3 con relación a computadores, a los computadores fijos. 4, el teléfono celular tiene un gran papel en esta transformación, entre otras, porque el crecimiento del celular en estratos 1, 2 y 3 es claro, pero no solamente el crecimiento del celular, sino de la posibilidad de conexión de estos sectores sociales con la Internet a través del teléfono, del Smart TV, del teléfono celular, del teléfono móvil. Las posibilidades 4 de convergencia tecnológica están aumentando
con lo que es completamente hoy normal escuchar música en teléfonos, ver películas y series de televisión en computadores, comunicarse a distancia mediante tabletas, enviar y recibir mensajes escritos en celulares, crear y exponer fotografías en redes sociales, etc. Yo creo que nunca se ha vivido una experiencia de escritura y de fotografía tan interesante y tan importante como la que se está viviendo en estos años. Obviamente podríamos discutir acerca de cómo es la estructura sintáctica de la expresión comunicativa por internet o por teléfonos, cómo es el manejo del significado, qué tipo de léxicos se generan a través de lo tecnológico, pero bueno, para eso ya tienen especialistas, verdaderamente especialistas en estos temas que estarán con ustedes en este tiempo. Sexto, se ha incrementado mucho el tema de lo móvil y lo portátil con relación a lo fijo. Esto me parece que es central en la lectura, la portabilidad, aumento del acceso a internet a pesar de que todavía haya muchas zonas del país que están desconectadas, estarán conectadas en breve tiempo, y estamos frente a unas de las transformaciones más importantes de las audiencias, del concepto de audiencia hacia el concepto que ustedes conocen de comunidades virtuales, de prosumidores, etcétera. Pero lo que quisiera señalar antes de hacer la lectura y terminar al tiempo, es cuando se ha investigado en estos estudios, en el último estudio que hicimos para el año 14, se investigan cuáles son las actividades sociales que dominan el panorama de la cultura digital colombiana. Lo que se encontró en el estudio muy frágil porque es con cifras, estadísticas, hay que ponerlas, hay que manejarlas irónicamente, hay que manejarlas con prudencia, etcétera. Pero lo que nos dice es que los colombianos estamos inmersos en una creciente y definitiva cultura digital por tres funciones claves: comunicar, intercambiar e interactuar. Esas son las tres funciones que se encuentran, sobre todo cuando se estudia la nueva ecología digital. La segunda cuestión que señalan los estudios más recientes colombianos es que el entretenimiento es la segunda gran función, después de las que he señalado, del ecosistema digital, con lo cual está garantizado, digamos, una pervivencia, una presencia particularmente de los jóvenes en este ecosistema. Bueno, dejo aquí algunos rasgos de lo que he visto en la travesía de estos años por los estudios colombianos, ya sea sobre lectura, ya sea sobre lectura digital. Panorama que cambia, ecología que se transforma, ampliación de los soportes de la lectura, complementariedades entre la lectura tradicional y las nuevas lecturas digitales, generación de comunidades de lectores, planteamiento de nuevas estrategias de la lectura en los soportes tecnológicos, posibilidades de convergencia, interacciones entre la lectura y otras prácticas culturales, etcétera. Esos son algunos elementos del tamaño del desafío. Pero he terminado la segunda parte. Tercera parte, la travesía de los lectores. Entonces, siendo un congreso de lectura, debo terminar dejando mi oralidad y haciendo una lectura. Una de las imágenes más persistentes de mi infancia es la de unos niños y niñas sentados en los umbrales de la plaza de mercado de Bucaramanga, leyendo los cuentos de Roy Rogers, Tarzán y Opalón Cassidy, ese vaquero un tanto expresionista, pelirrojo y lleno de viruelas en la cara, que siempre estaba a punto de caerse de su caballo.
Todo en esa imagen es tremendamente evocador. La figura de la plaza, que para entonces unía por un pasillo aéreo el mundo de las verduras y de las frutas, más idílico y bucólico, con el mundo de las carnes, más terrible y explícito. La metáfora más cercana que encuentro en la tradición iconográfica es la composición de las naturalezas muertas y los bodegones del siglo XVII, y también las reses desprezadas y sangrantes de los cuadros más contemporáneos de Francis Bacon. A pesar de sus aparentes distancias, los dos mundos estaban más cerca de lo que creemos. Pero entonces las imágenes eran como los sueños de los niños, según Freud, mucho más explícitas visualmente y más cercanas temporalmente. Los niños leíamos en un silencio reverencial, mientras al fondo se escuchaba el murmullo pertinaz de los vendedores y de las compradoras. No dudo en utilizar de esa manera el género, porque entonces quienes hacían la compra eran las mujeres, como son las mujeres las que en todos los mapas latinoamericanos de la lectura aparecen como las más lectoras. Algunas que no estaban aún en edad de compra nos acompañaban con un fervor inmenso en la banca de la lectura. Pero además estaba la figura del cordel que pendía de un lado a otro como la maravillosa cuerda por donde caminaban los equilibristas que de cuando en cuando llegaban a mi ciudad. Si hay una época que marque nuestros destinos de lectores es el de la infancia, y sobre todo el de la infancia en la ciudad. Los hábitos lectores se componen de una mezcla de sensaciones, experiencias y trazos cognitivos que no siempre son predecibles. La individualidad del acto de leer nace precisamente de las relaciones misteriosas entre el espíritu que se dispone al descubrimiento y el cuerpo que se moldea en la física, o acaso en la psíquica, de la lectura. Por ello, esa gran novela de la lectura que es Si una noche de invierno un viajero de Italo Calvino comienza precisamente con las instrucciones de uso. Es inevitable que ahora recuerde la gran novela de Perec, La vida, modo de empleo, o Instrucciones de uso, La vie, mode d'emploi, que el autor le sugiere en la primera página al lector o lectora, es decir, a los protagonistas. Comillas de Italo Calvino: deja que el mundo que te rodea se esfume en lo indistinto. Adopta la postura más cómoda, sentado, tumbado, ahobillado, acostado, acostado de espaldas, de costado boca abajo, en un sillón, en el sofá, en la mecedora, en la tumbona, en el puff, en la hamaca si tienes una hamaca, sobre la cama naturalmente o dentro de la cama. También puedes ponerte cabeza abajo en postura yoga, con el libro invertido, claro. Cierra comillas. En el caso de la Bucaramanga de esos días, me es imposible separar la lectura de la presencia del circo, el cine en el Teatro Unión, la presentación de Rigoletto, excepcional, en el Teatro Santander, los juegos en el Sanjón y la lucha libre. Sobre todo la lucha libre. La patada voladora, las llaves, la máscara contrapelo son circunstancias no muy alejadas de la lectura. ¿Quiénes eran esos seres ocultos tras la máscara? ¿Era Flaubert o Madame Bovary? No creo que pueda aconsejar por condiciones irrepetibles aprender a leer combinando la emoción del águila israelita y Blue Demon con las clases de la señorita Serrano y de mi maestra argentina Medaglia, con su rouge, sus mejillas empolvadas y sus maravillosos vestidos de colores en el Colegio del Divino Niño. Pero cada uno de los lectores tienen sus propias e irrepetibles historias en los orígenes de su pasión por la lectura. Soporte tecnológico destruido.
Soporte tecnológico indestructible. La plaza, el cordel, la máscara, los cuentos componen tan solo una de las escenas posibles. Pero la lectura se insinúa en otros signos. Las estadísticas, por ejemplo, de las que he hablado, que son tan frágiles, o en los cambios que sugieren transformaciones más profundas, como el paso de la lectura por deber a la lectura por placer, o las relaciones entre lectura y escrituras. Cuando se compone el prisma de nuestras preocupaciones personales sobre un tema, en este caso la lectura, uno empieza a notar sus tremendos vacíos y a experimentar el uso de una lengua a la que se le han perdido palabras claves. Porque si constatamos nuestros bajos índices nacionales de lectura, de inmediato nos asaltan preguntas que no podemos responder con nuestras pobres herramientas. ¿Cuáles son los modos de leer? ¿Cómo se han transformado los tiempos de la lectura? ¿De qué manera entrelazamos un acto tan personal e interior con las turbulencias sociales y culturales que vivimos los colombianos? Hay algunas ideas que he expuesto aquí. La reconsideración de la lectura sometida a un descentramiento social y cultural profundo, la aparición de otras lecturas que no excluyen, sino que complementan a la lectura tal como la conocíamos en el pasado, o el perfil del país que se percibe en la diversidad y en la desigualdad que también atraviesa el acto de leer. La lectura como práctica cultural ha sido una travesía de siglos, que ha acompañado la propia construcción del ser humano, como también lo han sido la mirada, la imagen, el lenguaje o el mundo de las representaciones. Leer los une a todos desde el día en que los primeros hombres y mujeres dibujaron en las cavernas, se inventaron los jeroglíficos o la escritura cuneiforme, crearon los papiros, los rollos, los códices, el papel, los manuscritos, la imprenta, los libros y los e-books. Ha sido una travesía tan larga como la de la propia humanidad y como ella emocionante y diversa. En pocos años hemos sido testigos de declives y transiciones y como en los días de cambios profundos nos hacemos preguntas sobre el futuro del libro impreso e intentamos prefigurar entre muchas dudas lo que significará leer en medio de las transformaciones tecnológicas que vivimos. Sabemos que se están produciendo conmociones radicales y que el mundo del libro y de la lectura que nos rodea se está replanteando como no había sucedido desde los tiempos de Gutenberg. El acto de leer como un encuentro consigo mismo y con un mundo que se abre como un laberinto o un hipertexto continuará su travesía, solo que ésta necesitará de exploradores diferentes y de caminos tan desconocidos como los que siempre han acompañado su práctica mágica y a la vez racional. Leer también es la travesía de los lectores. Sé perfectamente que son ellos los que siempre agregan al texto lo que éste incumple, los que se arriesgan a la aventura de sumergirse en los relatos que otros hacen, los que se echan al camino para disfrutar las promesas que desde los días de los orígenes han ofrecido los textos. Los vientos, quizás las tormentas que vive la lectura son vientos globales, probablemente planetarios. Sus ecos se oyen en una humilde biblioteca de un caserío perdido del Caribe, como sucede con María Mulata, la biblioteca de Rincón del Mar, pero también en los vagones del metro de una ciudad gigante en que sus habitantes transcurren las distancias cotidianas conectados a un iPod o leyendo sobre las pantallas de sus libros digitales. Se dice que los jóvenes no leen, que nuestras cifras de las evaluaciones PISA de lectura son desastrosas, que las bibliotecas se convertirán en grandes y desoladas bodegas de libros sin lectores, que las grandes superficies terminarán devorando a las librerías de barrio, que los muchachos se enfilarán en enormes masas de analfabetos prendidos a una tableta viendo series norteamericanas, que el libro tal como lo conocemos hasta ahora desaparecerá en las fauces del Kindle. Se dicen tantas cosas. Soy, por el contrario,
un pobre optimista que se ha puesto los tapones en los oídos para no escuchar los cantos de las sirenas y que más bien se ha dedicado al oficio perdido de estudiar lo que probablemente está pasando y a explicar sin toda la dedicación que desearía lo que ya anda sobre la ola del surf, poniéndonos de cabeza frente al mundo que conocimos, el mundo que está bajo nuestros pies. Prefiero surfear, así sea completamente incapaz de montarme y de durar más de un segundo sobre una tabla en el mar. Pero como sabemos los lectores antiguos y también los nuevos, se puede surfear más rápido, más elegante y atrevidamente, viendo y volando con la imaginación en estas tablas que rozan las crestas de mares embravecidos. Desde el día que me senté por primera vez en ese banco de lectores de la Plaza de Mercado de Bucaramanga, sé que la lectura es una pasión y un divertimento sin fin, una opción y una forma invaluable de conocimiento. Podrá transformarse el contexto de la lectura que conocimos, podrán llegar artefactos aún más sofisticados y sorprendentes, pero cada día unos niños y unas niñas se apostarán en sus caminos y como los caminantes del flautista de Hamelin, se unirán a la inmensa y emocionante travesía de los lectores. Muchas gracias.